Bueno, si se dan cuenta, este esquema refleja también en gran medida, digamos, un proceso normal, ¿no? Y las diferencias precisamente están justamente en lo que en este momento está resaltando en color naranja y apunta principalmente al tema de que la recepción de la mercancía en aduana interior y el proceso, digamos, en caso de un canal verde, se realiza sin el descarguío de las mercancías del medio o de la unidad de transporte, ¿no? Bueno, hay otra facilidad que, bueno, ya no está vigente en este momento, o más bien una medida que la Aduana Nacional tomó a partir de la gestión 2019, una medida que la tomó, digamos, orientada principalmente a tratar de resolver la congestión que se tenía de mercancías en los diferentes recintos aduaneros, ¿no? Entonces, en febrero del 2019, la Aduana Nacional tomó la determinación de implementar el procedimiento para el despacho de importación de mercancías provenientes de zonas francas extranjeras, ¿no? Y con la promulgación de esta medida, que es lo que se hizo, ¿no? Ustedes recordarán que se puso en vigencia el tema de las llamadas aduanas especializadas, ¿no? Y en estas aduanas especializadas lo que pretendió hacer la aduana nacional en nuestro país es generar oficinas aduaneras que trabajen las 24 horas y los 7 días a la semana, ¿no? De tal suerte que el flujo y el proceso del comercio internacional pues prácticamente sea totalmente continuo, digamos, a lo largo del año, ¿no? Y que todas las operaciones se realicen sin mayores demoras ni retrasos. Sin embargo, el tema finalmente de una operación de comercio internacional no depende solamente de la atención que pudiese dar, digamos, la administración aduanera, ¿no? Hemos visto a lo largo de las explicaciones que hemos planteado que existen también otros actores, ¿no?, que tienen que intervenir y que también tendrían que estar, digamos, prestos para aprovechar estas condiciones o estas oportunidades que se brindan, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una aduana que va a funcionar las 24 horas y los 7 días a la semana, eso significa que los transportistas, los consolidadores de carga, desconsolidadores de carga, los concesionarios de depósito, sí o sí estén también en condiciones de asumir el reto, ¿no? Y trabajar, digamos, en esa línea. En el caso de los concesionarios de depósito, pues bueno, están obligados, digamos, ¿no? Porque finalmente tienen que someterse a las normas y determinaciones que tome la administración aduanera. Sin embargo, un proceso de importación no va a funcionar si es que los despachantes de aduanas no están también listos y prestos para trabajar bajo estas condiciones, ¿no? Entonces, ahí sí se ha tenido, digamos, algunas complicaciones, por cuanto, digamos, muy pocos despachantes de aduana estaban con la inquietud de trabajar, por ejemplo, en horario nocturno, trabajar un feriado, trabajar en la madrugada, trabajar un fin de semana, sábado, domingo, ¿no? De tal suerte de que todo el proceso pueda fluir. Al final, las aduanas especializadas sí han funcionado las 24 horas y los 7 días a la semana, principalmente para el régimen de tránsito aduanero, ¿no? Y para la atención a los transportistas internacionales. Entonces, en esa línea, no siempre algunas medidas que toma el Estado, que toman las administraciones aduaneras, tienen, digamos, el resultado que se espera, ¿no? O que se esperaba. En muchos casos son determinaciones que requieren, digamos, de todo un proceso de socialización, de un proceso, digamos, de convencimiento, si ustedes quieren, a los otros actores que intervienen en el proceso,
a efectos de que también ellos entiendan que tienen oportunidades y que también podrían generar mayores ingresos si es que se trabaja, digamos, en un esquema distinto al que eventualmente venimos haciéndolo, ¿no? Con horarios establecidos, ¿no? Entonces, en esa línea, las aduanas especializadas tenían ese propósito. Como quiera que no se ha cumplido a cabalidad, digamos, con esa finalidad, este año, digamos, se ha dejado de lado ese esquema de trabajo, ¿no? Y bueno, ya no tenemos el tema de aduana especializada y conocida como la 24/7, ¿no? ¿Qué características tenía esta medida, no? Algo que era importante era que todas las mercancías que llegaban, por ejemplo, de la zona franca de Iquique o de la zona franca de Tacna, necesariamente tenían que ingresar de manera obligatoria a determinados recintos, ¿no? Recintos que han sido habilitados principalmente en las ciudades interiores con una presencia en el ámbito del comercio, ¿no? En esa línea teníamos aduanas especializadas en Oruro, en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, La Paz, obviamente, ¿no? Y bueno, lo que les decía, ¿no? La atención debería haber sido de manera continua y permanente. Y principalmente la característica fundamental es que ingresaban a estos recintos mercancías que eran procedentes de zonas francas extranjeras, ¿no? Y en esa línea, toda la mercancía que llegaba de zona franca Iquique debería ingresar a esta aduana especializada. Ahora, pero aparte del tema de tratar de trabajar las 24 horas del día, lo que se buscaba también era cumplir con ese denominativo que se les ha dado, ¿no? Se buscaba tener ahí realmente a los verdaderos especialistas en la atención de determinados trámites. Ustedes saben que en materia de comercio internacional y en materia de manejo aduanero, pues nos vamos a encontrar con innumerables tipos de mercancías, ¿no? Y en innumerables tipos y formas de manejar, digamos, los procesos de importación, ¿no? Entonces, una de las grandes complicaciones que se tienen en nuestro país, por ejemplo, es justamente el hacer que los despachos de mercancías que vienen de zona franca Iquique puedan realizarse de ¿eso por qué? Porque de aquí que viene prácticamente todo lo que tenemos nosotros en mercados como por ejemplo la Oyustos, la de salmón, ¿no? Entonces viene mercancía muy diversa, ¿no? Entonces, de repente tenemos declaraciones que no son de un ítem, dos, tres ítems, ¿no? Tenemos declaraciones que son de 200, 300 ítems, ¿no? Entonces imagínense procesar una declaración de 300 ítems. Hagan de cuenta, digamos, en un ejemplo hipotético que ustedes estuviesen, por ejemplo, en su primera semana de trabajo y les toca una declaración con 300 ítems. Entonces, tendrían bastante complicación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son funcionarios que están empezando, no tienen todavía toda la práctica y experiencia necesaria, ¿no? Entonces, se buscaba también que estas aduanas cuenten con personal que tenga la experiencia necesaria, ¿no? Y en otras palabras, que sean también especialistas en el manejo de este tipo de importaciones, de tal suerte que el proceso pueda realizarse de la manera más rápida y expedita posible, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son oportunidades, son desafíos y son temas en los que la aduana nacional ha estado trabajando bastante durante estos últimos años, ¿no? Eso la pone también en materia así de normativa, de procedimientos, la pone también como una de las aduanas a nivel regional que más ha intentado cumplir con las recomendaciones que da la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? Entonces, sin embargo, todo esto siempre hay que trasladarlo a lo que uno está observando o está viendo, digamos, en el ámbito real, ¿no? Y ahí realmente verificar y cumplir si es que se está cumpliendo o no con el propósito inicialmente que se tenía al tratar de implementar una medida de esta naturaleza, ¿no?
Habíamos dicho hace un ratito atrás que como quiera que ese objetivo principal no se cumplió, esta gestión se ha decidido dejar de lado, por lo menos por el momento, el tema de manejar aduanas especializadas, ¿no? Y se está volviendo nuevamente a los esquemas de trabajo que se tenían antes. La aduana especializada funcionaba inclusive con la presencia de dos tipos de técnicos, ¿no? Un técnico que se encargaba de revisar todo el proceso vinculado, por ejemplo, a la valoración de las mercancías, al precio que se está declarando, y otro técnico que tenía que ver luego el tema de la revisión física de las mercancías, si es que salía un canal amarillo o rojo, ¿no? Entonces, eso también ya traía una complicación, ¿no? Lograr, digamos, que dos funcionarios distintos trabajen en una misma operación, ¿no? Porque obviamente no va a ser una solita que se va a presentar en el múltiples, ¿no? Entonces, son desafíos bastante interesantes, complicaciones también que a veces son bastante complicadas, digamos, de resolver, ¿no? Y en esa línea es que nació en su momento esto que les estoy explicando, el tema de la aduana especializada, ¿no? ¿Y por qué se los explico? Porque eventualmente de acá más adelante ustedes van a estar ya en el ámbito profesional, ¿no? Muchos de ustedes seguramente serán funcionarios de Estado, otros estarán, digamos, en el ámbito de las actividades privadas, trabajando en empresas privadas o finalmente llevando adelante sus propios emprendimientos, ¿no? Llevando adelante sus propias empresas. Y en esa línea es bueno, digamos, tener conocimiento de todo esto a efectos de que eventualmente uno pueda plantear también alternativas de mejora, ¿no? De mejora de los procesos en los cuales uno vaya a estar desenvolviéndose. Bueno, ahí habríamos terminado, digamos, con este tema. Eh, voy a abrir un poquito un escenario para que podamos comentar respecto a finalmente a cómo se desarrolla el servicio en aduana. Les voy a pedir, digamos, que algunos me colaboren y puedan participar, digamos, con algunas preguntas que les voy a hacer, ¿ya?